nuestra primera invitada, Catarina Alves, quien cuenta con una amplia experiencia gestionando proyectos sociales en ONGs y para el Ayuntamiento de Barcelona, España, especialmente proyectos de atención a mujeres inmigrantes, víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en situación de prostitución. Catarina ha gestionado también proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea e implementados en diversos países de la región en temas como violencia de género, indigencia, consumo de drogas y trauma. Algo más, algo más. Es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios en el Extranjero con estudiantes de Estados Unidos en Barcelona. Adelante, Catarina, ya sabes, un placer y bienvenida. Muchísimas gracias, Suli. Gracias a todos y a todas por estar, por participar y por interesaros por este tema. Es un honor estar aquí y compartir algunas reflexiones sobre políticas de drogas, salud pública y derechos humanos desde la península ibérica. Como bien me ha presentado Suli, yo, aunque vivo en Barcelona, soy portuguesa y por lo tanto mi intervención se basará bastante en lo que es el abordaje europeo, en especial de la península ibérica, por lo tanto Portugal y España, el abordaje al uso problemático de drogas, ¿no? Quiero empezar por decir que hablar de sustancias psicotrópicas o hablar de drogas y de su uso problemático no es fácil, ¿no? Es un tema cargado de estigma, muchas veces cargado también de ideología, es un tema político también, pero además representa una preocupación para la salud pública, ¿no? También es un terreno donde están en juego vidas humanas, comunidades enteras y donde se reflejan pues las desigualdades sociales que todavía persisten en nuestros entornos, ¿no? Entonces hoy me gustaría pues en 10, 15 minutos presentar algunas pinceladas, un pequeño acercamiento a lo que es el enfoque europeo hacia la reducción de daños, una perspectiva teórico-práctica utilizada en varios de nuestros países europeos y en particular presentaros el caso paradigmático de Portugal, que ha inspirado reformas en distintas partes del mundo, como en España, donde me encuentro, y otros países europeos. Bueno, empezar por explicar de qué hablamos cuando hablamos de reducción de daños. ¿Qué es la perspectiva de reducción de daños? Esta es una filosofía, bueno, en inglés sería harm reduction, se conoce así como harm reduction, es una filosofía de intervención que parte de una premisa muy clara. Algunas personas seguirán teniendo un consumo problemático de drogas, hagamos lo que hagamos la prevención que hagamos, por múltiples razones, sean estas razones más emocionales, biológicas, del ámbito social, para el alivio del dolor o cualquier otras razones de contexto o razones individuales. Por eso, en lugar de enfocarse en la abstinencia o en la sanción penal, el modelo de reducción de daños lo que propone es reducir las consecuencias negativas del consumo, tanto para la persona individual como obviamente para su familia y para su comunidad, haciendo a la persona más consciente sobre las consecuencias negativas de su utilización y apoyando a la persona con consumo problemático en la toma de decisiones consciente e informada sobre su vida, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma devolviéndole la agencia, ¿no? Bueno, este modelo, el modelo de reducción de daño y en general los modelos europeos, no ve a la persona utilizadora de drogas como un criminal, como una persona que necesita algún tipo de penalización, sino como una persona con una adicción física y mental en una situación particular de vulnerabilidad y que necesita cuidado, necesita apoyo, opciones y obviamente no de castigo, ¿no? La idea es poner la persona en el centro, no la sustancia, no el consumo, sino realmente poner a la persona en la centralidad de la intervención. Entender su contexto de salud mental, su entorno, sus motivaciones, qué lleva a las personas a empezar un consumo problemático, qué les mantiene, qué perpetúa, qué dolores hay por detrás, ¿no? Por lo tanto, intentando no reducir la identidad individual al consumo, sino que intentar entenderlo de alguna forma. Esta estrategia incluye medidas que han sido implementadas en las diferentes legislaciones
en varios países europeos, Portugal, España, Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, etcétera. Y de hecho, en Portugal, en el año 2005, se ha hecho una revisión constitucional de nuestra constitución, que es del año 76, en la cual expresamente se ha incluido, y voy a citar, que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla incumbe prioritariamente al Estado. El Estado ha de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica, a los cuidados de medicina preventiva, curativa y de rehabilitación. Y como último punto, modificado en la última reforma de la Constitución, al Estado cabe también establecer políticas de prevención y tratamiento de la drogodependencia. Esta es, bueno, una de las primeras veces que realmente a nivel de las leyes más básicas del Estado se establece que es una responsabilidad gubernamental, estatal, abordar las cuestiones de prevención de la drogodependencia. ¿Qué servicios entonces se facilitan desde el Estado portugués, desde el Estado español, desde la administración pública para las personas usuarias, consumidoras? Por una parte, pues espacios de acceso a jeringuillas limpias, a otros materiales de consumo para prevenir enfermedades infecciosas, distribución de metadona en centros especializados, distribución de naloxona para revertir posibles sobredosis, la existencia de salas de consumo supervisado. Esta es una realidad bastante extendida en nuestros países, principalmente en las grandes ciudades, donde las personas que tienen un consumo problemático de droga pueden consumir con personal sanitario formado y, por lo tanto, entrenado en identificación de posibles consecuencias, efectos secundarios, en unas condiciones higiénicas y totalmente supervisadas, con equipos mixtos, equipos interdisciplinarios, ¿no? Tenemos también bastante extendido programas de análisis de drogas, programas que van a locales específicos, sean locales de ocio, sean locales donde saben que hay consumo, para identificar sustancias adulteradas, por lo tanto, para asumir, identificar que realmente no se estén utilizando sustancias que no son lo que dicen ser. Tenemos también la contratación de pares o de peer workers, o sea, las personas que han vivido también una situación de drogodependencia, de consumo problemático y por lo tanto desde su experiencia y desde una mirada empática, porque ya han reducido el consumo o lo han dejado totalmente, pues hacen también de puente entre las personas consumidoras y los servicios públicos. Y luego algo clave, la centralidad de lo que son los servicios sociales, servicios psicológicos y servicios sanitarios de forma totalmente gratuita y articulada en el sistema de sanidad pública sin que dejar de consumir sea una condición previa. Por lo tanto, no hay un intercambio, no hay una exigencia de dejar el consumo problemático, sino que los servicios públicos están disponibles para atender a quien lo necesite. Así que aquí lo importante es el enfoque no punitivo. Se reconoce que las personas que consumen drogas no son criminales, no son enfermos, no son necesariamente víctimas, sino que son personas con derechos que merecen ser tratadas con dignidad, con cuidado y con respeto, ¿no? Específicamente en el caso de Portugal, bueno, este es el caso más citado a nivel internacional y ahora cuando termine mi intervención os pondré en el chat un artículo que está en inglés, pero es muy interesante, hace un repaso sobre toda la política de drogas de Portugal. En el año 2001, pues Portugal adoptó una medida para despenalizar el consumo y la posesión de cualquier droga, blanda o dura, para uso personal. ¿Esto qué quiere decir? No se legalizó el consumo, pero se dejó de tratar como un tema penal, como un delito penal. Portugal tenía un número elevadísimo de contagios por VIH a finales de los años 90, de muertes por sobredosis y de problemas sociales asociados al consumo, ¿no? Y necesitaba, pues, hacer un cambio. Este modelo, pues, ¿cómo funciona? Este modelo de despenalización. Pues si una persona es detenida con una cantidad de droga que no supera el consumo estimado para 10 días,
no es ni arrestada ni llevada a juicio. Se entiende que no es un traficante, es una persona que tiene un consumo privado. En este ámbito se deriva a una comisión, lo que se llama una comisión para la disuasión del consumo. Es una comisión que no es obligatoria, es obligatorio asistir, pero no es obligatorio cumplir con las recomendaciones de esta comisión. Esta comisión está formada por un jurista, un psicólogo o una y una trabajadora social y evalúa el caso. Hablan con la persona, ofrecen recomendaciones, tratamiento, seguimiento psicosocial o simplemente una advertencia. Pero al final no hay efectivamente una criminalización. Es un proceso puramente administrativo, no es un proceso penal, no hay antecedentes criminales, obviamente que no hay cárcel y por lo tanto a la persona pues se le asesora, se hace reducción del daño directamente y se la dirige a centros de consumo supervisado o se le da instrucciones sobre dónde buscar servicios de outreach, o sea, servicios que hacen calle directamente con unidades móviles que se van moviendo por la ciudad para prestar este servicio de reducción de daño. Este modelo portugués se basa en estos tres pilares fundamentales: despenalización, o sea, el uso personal no es un delito penal; tratamiento voluntario, se promueve el tratamiento pero no se impone coercitivamente; y reducción de daños. Se crean redes de apoyo realistas, profesionales y humanitarias, ¿no? Aquí la diferencia entre lo que sería despenalizar y legalizar, bueno, asumo que en principio lo entendéis, pero solo por aclararlo, despenalizar significa que ciertas conductas como el consumo, la posesión de pequeñas cantidades no se castigan penalmente y el objetivo es quitarle el enfoque represivo. Y legalizar significaría pues que el Estado permite y regula la producción, distribución y venta. En el caso de Portugal no se legalizó, obviamente no está permitida ni la producción, ni la distribución, ni la venta de determinadas sustancias, ningunas, de hecho. Bueno, ahora sí con la cannabis medicinal, pero es algo novedoso, pero sí que se despenalizó el consumo y eso marca una gran diferencia en términos de salud pública, desde una mirada de la justicia social, pero también desde la reducción del estigma, porque ha permitido acercar a las personas con este consumo problemático a las comunidades de cuidado y al final a los servicios públicos, ¿no? De hecho, bueno, es interesante porque en Portugal teníamos como un slogan que era un poco el contrario del slogan que veíamos en Estados Unidos. En Estados Unidos había el slogan Say no to drugs. Nosotros en Portugal lo que decíamos era Say no to a used needle. Di no a una jeringuilla usada. Por lo tanto, si vas a consumir droga, por lo menos que sea en unas condiciones sanitarias mínimas básicas que puedan prevenir eh, peores consecuencias. Resultados que ha tenido esta política. Pues después de más de 20 años de política implementada, las muertes por sobredosis cayeron drásticamente. De hecho, ahora os enviaré este artículo y podéis ver las gráficas bastante obvias. Los casos de VIH entre personas que consumen drogas inyectables se redujeron en más del 90%. La población carcelaria por delitos relacionados con drogas cayó de casi 40% a menos de 10%. Aumentó más de 4 veces el acceso voluntario a tratamiento y acompañamiento y el estigma disminuyó. O sea, se abrió un espacio en público para hablar de consumo sin miedo y sin vergüenza, ¿no? Esta mirada obviamente no quiere promover el consumo de droga y mucho menos el consumo problemático, simplemente, como comentaba, ¿no? Retira la carga criminal que tenía, que al final solo genera más estigma, más exclusión social y más consumo problemático, y su apuesta es por un enfoque sanitario y humano, ¿no? Otros ejemplos europeos, ya para terminar, pues en España se ha despenalizado la posesión personal de cannabis para consumo propio y se han desarrollado clubes sociales de cannabis, al igual que en Países Bajos, por ejemplo, donde se puede consumir cannabis de forma libre, pues en España también, en locales específicos.
lo que ha generado un modelo colectivo de consumo regulado. El estigma por consumir cannabis en España prácticamente ya no existe. Hay a veces consumos problemáticos, obviamente, puede haberlos, puede haber un pase del consumo de cannabis a otro tipo de sustancias a través del humo, pero sin embargo, hablar de ello y abordarlo en cualquier cita médica está perfectamente normalizado y hay profesionales perfectamente capaces de gestionar este tipo de cuestiones. Por favor, doctora Patricia Colombo, quisiera presentar a nuestro próximo invitado. Gracias, Zuli. Primeramente, bueno, saludarlos a todos en nombre de la Universidad de Belgrano, como lo ha hecho Zuli al comienzo, y darles los saludos del decano de la Universidad, la Facultad de Derecho, que se tuvo que retirar por temas personales. Así que le dejo los saludos a todos los presentes y a los invitados. Voy a presentar entonces a nuestro expositor por parte de la Universidad de Belgrano, que es el doctor Pablo Ordóñez. Es doctor en Ciencias Penales, defensor público oficial ante los tribunales federales en La Plata, primera y segunda instancia, titular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, titular de la materia régimen penal de narcotráfico y titular de la materia represión penal, narcotráfico y delitos federales en la especialización de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, autor de numerosos libros, más de 10 libros sobre la temática de delitos federales. Gracias, Pablo, por estar con nosotros en este foro internacional junto a Suri y Román. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos para todos, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, genial, muchas gracias, gracias por la invitación. La idea es hablar un poquito en cuál es el panorama argentino respecto a el uso de las sustancias estupefacientes y bueno, cuál es la penalización en este rato breve que tenemos para no tapar con el resto de los expositores. Nosotros en Argentina estamos en un momento concreto muy particular en cuanto a la forma en la que se está llevando adelante la normativa vinculada a los estupefacientes, porque tenemos un momento en el que están conviviendo en la normativa diferentes modelos de persecución del narcotráfico, como así también tenemos presente una ley de cannabis medicinal que, bueno, vino a trastocar algunos de los cambios. Y paralelamente tenemos el boom mundial del fentanilo que de alguna forma u otra está llegando al país. De hecho, en este momento estamos viviendo una crisis hospitalaria en la que en Argentina ya van más de 35 personas fallecidas por una mala partida de un laboratorio. em, en el uso del fentanilo y entonces personas que estaban internadas y que estaban utilizando el fentanilo en su faceta médica legal han fallecido en distintos lugares del país por estar ante una sustancia contaminada. Así que con todo este panorama es que me gustaría empezar a charlar un poquito y empezar a hablar un poco sobre cómo es la normativa que tenemos aquí en Argentina. Nosotros en Argentina tenemos una primera ley de estupefacientes que es de los años 70, que es una época en la que el país se encontraba bajo una dictadura militar, la última dictadura militar que vivió nuestro país. Y en aquellos años se penalizaba, además del comercio de estupefacientes, se penalizaba el consumo de estupefacientes y la tenencia para consumo de estupefacientes, una cuestión bastante importante para marcar ese doble juego del consumo y la tenencia. Es en el año 1989, nuevamente en democracia, la Argentina tiene su nueva ley, su actual ley, que es la 23737, que es una ley que pasa a penalizar no solo el comercio, sino también la tenencia para consumo personal. Es decir, Argentina deja de penalizar el consumo en el año 1989 para pasar a penalizar únicamente la tenencia para consumo personal. Es un delito que por aquellos años lo investigaba la justicia federal, es decir, no la justicia ordinaria. En la ley de aquellos años y que continúan en la actualidad, quizás con menos uso, pero continúan en la actualidad,
figuran artículos que hablan de la posible aplicación de un tratamiento educativo y o curativo para aquellas personas que se les inicie un procedimiento por una tenencia de estupefacientes para un posterior consumo personal. Lo que tenemos es que en el año 2009 tuvimos un fallo de la Corte Suprema, un fallo unánime, en el que todos los ministros, todos los integrantes entendieron, en el caso puntual, que en ese famoso fallo Arriola, que la tenencia de estupefacientes para consumo personal en los casos de que ella haya sido privada queda exenta de las autoridades de los magistrados y por ende no puede ser penalizada, que no es constitucional penalizar las tenencias que no trasciendan a terceros. Como nosotros tenemos un sistema difuso de control constitucional, cualquier juez puede declarar que una ley es inconstitucional, pero esto no significa que quede automáticamente derogada como aquellos países que tienen tribunales constitucionales. Entonces, Argentina tiene desde el año 2009 un fallo de su máximo tribunal diciendo que es inconstitucional penalizar los casos de tenencias de estupefacientes para consumo personal que no trasciendan a terceros, pero año 2025, 16 años después, sigue vigente el artículo que penaliza la tenencia para consumo personal, siguen vigentes los artículos que penalizan, o que, perdón, que dan la opción de que una persona sea enviada a hacer un tratamiento educativo y o curativo si fue encontrada teniendo sustancias estupefacientes. Uno podría decir, bueno, pero hay un fallo del máximo tribunal que dice que esto es inconstitucional. Bueno, pero esto provoca una cuestión bastante particular, que es que al año 2024 la principal causa de detención de personas de todo el país fue la tenencia de estupefacientes para consumo personal, ¿no? Eh, algo que parece algo, no sé, pareciera completamente extraño. Uno diría un robo, uno diría otro tipo de situación. No. La principal causa de detenciones del país es la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Quizás el 99,9% de las causas se archiven, ¿no? Esto es una cuestión. Hay una persona que tiene el audio prendido, estoy escuchando y por ahí molesta eso. El 99,9% de las causas se archivan, pero esto no quita que se siga manteniendo vigente en la ley la, la actual redacción que da esta opción, ¿no? Es decir, es legal esa detención que ocurre a cierto grupo de personas cuando esto sigue siendo legislado. Es decir, no se modificó la ley. Tenemos un fallo muy importante, pero no se modificó la ley. Paralelamente lo que tenemos es un crecimiento, una actualización en la misma normativa que es una división entre el delito de narcotráfico y el delito de narcomenudeo, pese a que le aplicamos la misma pena o la posible misma pena porque ambos se engloban en el mismo artículo, en el mismo inciso. Pasamos a tener desde el año 2005 la posibilidad de diferenciar entre el delito de narcomenudeo y el narcotráfico, es decir, posible venta al último eslabón de la cadena o el narcotráfico. Empezamos a crecer normativamente en las teorías mundiales que vienen a que, bueno, ¿cómo se combate el narcotráfico en la actualidad? Bueno, el narcotráfico en la actualidad se combate ya no solo deteniendo a la persona, sino también bloqueándole sus intereses económicos, ¿no? Entonces empezamos a ver el crecimiento de la jurisprudencia en todo lo que tiene que ver con el delito de lavado de dinero, empezamos a ver leyes que hablan del decomiso, su posible aplicación del decomiso anticipado, ¿no? Como para empezar a entender, ok, listo. Yo pasaba a detener a las personas, pero las personas desde la cárcel seguían operando y seguían manejando los mercados. Bueno, ok, yo lo que tengo que hacer es quitarles el poder. ¿Cómo les quito el poder? Les quito el poder también golpeando su poderío económico. Eso Argentina también fue actualizándose conforme las nuevas ideas mundiales del mundo occidental en cuanto a su legislación. Pero insisto, sigue teniendo en su legislación vigente el modelo anterior. ¿El modelo anterior cuál era? El modelo de los 80. Bueno, el modelo que hablaba de que combatamos al comprador, porque sin comprador no hay vendedor, ¿no? El típico caso, frase de los 80. Bueno, Argentina
avanzó en modelos, pero por las dudas lo dejó en su normativa, ¿no? No, Argentina hoy, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica o europeos que discuten o discutieron sobre la posibilidad de regularizar o despenalizar algunas sustancias o todas las sustancias, Argentina eso no lo hace. Argentina sigue penalizando la tenencia para consumo personal, sigue deteniendo a las personas con tenencias para consumo personal, después a lo sumo archivar a sus causas, ¿no? Esto tiene varias miradas. Podríamos decir que por un lado tiene una mirada de un costo económico muy importante, ¿no? En cuanto a todo lo que sale mover el sistema policial y judicial para estas causas que luego se archivan, o poder tener algún otro tipo de lectura que decir, bueno, es una política criminal en la que yo empiezo a, quizás de esta forma, detener pequeños traslados o empezar a tomar conocimiento de quiénes son las personas que están vinculadas a los estupefacientes. Digamos, según con dónde nos paremos, vamos a ver la realidad de dicha situación. El tema es que paralelamente Argentina en el año 2017 comenzó a tener su propia ley sobre el cannabis medicinal. Entonces, Argentina, que no regularizó ni despenalizó ninguna droga, por ende tampoco lo hizo con la marihuana, paralelamente hace como que parte a la planta de marihuana, porque a partir del año 2017 tiene la ley de cannabis medicinal que viene a habilitar en ciertas circunstancias, que ahora iremos viendo y analizando, la opción de que una persona pueda autocultivar sus propias plantas de marihuana y trasladarse por el país con hasta 40 gramos de flores florecidas. Bueno, perdón, de flores de marihuana. El año 2017, en marzo del 2017, el Congreso sanciona esta ley, la 27350. Lo que tenemos es que en septiembre de ese mismo año, es decir, 6 meses después, Mauricio Macri, a cargo del Poder Ejecutivo por aquel entonces, reglamenta dicha ley e introduce una condición que es que únicamente podrán acceder al cannabis medicinal aquellos que tengan epilepsia refractaria, ¿no? Esto tiene una razón de ser, que es que científicamente la única de las 40 enfermedades o situaciones de salud que se cree que podrían mejorar con el uso del cannabis medicinal, ya sea como cremas, como aceites o como elementos vaporizadores, es realmente la epilepsia refractaria, pues es la única que tiene cierta acreditación científica. Entonces, pese a que las condiciones de la planta dirían que un mal uso de aquella no podría provocar una muerte por sobredosis, la única situación que realmente se encontraría acreditada científicamente sería la epilepsia refractaria. Entonces, en septiembre del 2017 tuvimos esa modificación, entonces esa reglamentación que interpone dicha situación, y esto provocó un sinfín de amparos judiciales en el que muchas personas que tenían para sí o para un tercero, ya sea menor de edad o mayor de edad, la necesidad de acceder al derecho a la salud por intermedio del acceso al cannabis medicinal, interponían amparos judiciales como para poder acceder a dicha situación. Esto provocó que la Corte Suprema de Justicia Argentina haya decidido hacer algo que no es normal en nuestro país, una audiencia pública sobre cannabis medicinal en el año 2021. En esa ocasión participaron las madres de los 4 niños de la provincia de Santa Fe que justamente no tenían epilepsia refractaria, sí tenían otras enfermedades y querían acceder a la opción de autocultivar su propia planta, su propia cepa, el abogado particular, el Procurador General de la Nación, el doctor Casal, y fue también invitada la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, la cual se ausentó y me pidió que vaya yo en su reemplazo. Entonces me tocó dictaminar en esta audiencia pública el año 2021 sobre cannabis medicinal. En aquel entonces la Corte manifestó que estaba bien hecha la reglamentación y que, al contrario de lo que había dicho la misma Corte respecto al consumo recreativo, que es decir, que había que eh, no penalizar a aquellos consumos recreativos que trasciendan a terceros, es decir, acá había como cierto, digamos, un rumor de que, bueno, podía llegar a resolver en el mismo sentido. La Corte, contrariamente, no lo hizo, sino que la Corte dijo que estaba bien el control que se estaba realizando sobre la opción del cannabis medicinal. Bueno, y entonces con el nuevo cambio de gobierno, con el gobierno de Alberto Fernández, se modificó, sí, la ley nuevamente y se implementó un sistema de un registro
copiado de Canadá sobre la forma en la que una persona puede acceder al cannabis medicinal, autocultivar en su vivienda y poder circular con hasta 40 gramos de flores. El inconveniente que sucedió que es un sistema copiado de Canadá, que Canadá en su primer año había tenido 300 personas autorizadas y nosotros aquí en Argentina en los 2 primeros años tuvimos 200.000 personas autorizadas, ¿no? Entonces, parecería ser, y de hecho lo está diciendo la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se sospecha que hay una especie de encubrimiento en cuanto a si realmente hay un fin de uso medicinal o una forma de esconder el uso recreativo. Todas estas cuestiones nos terminan provocando que actualmente en nuestra normativa tengamos mucha confusión a nivel social o hasta a nivel mediático, a nivel de comunicaciones y nivel judicial en cuanto a realmente, bueno, qué está prohibido, qué está permitido. Estamos conviviendo con diferentes modelos en la ley penal. Paralelamente tenemos una ley civil que es la de cannabis medicinal. Tenemos un fallo de jurisprudencia muy conocido. A su vez estamos rodeados de países que ya despenalizaron o ya regularizaron. Entonces es común quizás ver una serie de Netflix o de Disney Plus o de la plataforma que uno mire en el que ve que hay un consumo quizás mucho más abierto, y entonces esto provoca aún más desconocimiento, ¿viste? Más desconocimiento respecto a la actual normativa que tenemos en nuestro propio país, provoca que claramente haya mucha gente que quizás no tenía la intención de, pero por acceder por ahí a un derecho, como puede ser el cannabis medicinal, o tener un desconocimiento respecto a la penalización o no del consumo recreativo, termina involucrado en diferentes causas penales respecto a este tipo de situación. Es decir, estamos en un momento en el que tenemos una normativa extremadamente confusa y en el que la jurisprudencia día a día intenta luchar y variar sobre esta situación. Bueno, me pidieron que redondee, más o menos era la idea que tenía. Me hubiera gustado exponerme un poquito más, como para poder generar mayor claridad en la exposición de por qué me gustaría desarrollar que estamos en un momento de normativa bastante confusa y enroscada, pero para aquellos que les interese, les puedo compartir. Yo tengo un Instagram personal que se llama Delitos Federales, en el que día a día comparto información sobre la temática. Bueno, les mando un saludo aquí desde Argentina y muchas gracias por la convocatoria. Agradezco contar nuevamente con tu presencia, Jaime Puerta. Siempre es un honor, Jaime, padre de Daniel y veterano del Cuerpo de la Marina de Estados Unidos y presidente de VOID, Victims of Illicit Drugs, Víctimas de Drogas Ilícitas, organización sin fines de lucro que busca llamar la atención del público a través de la educación, la concienciación y la defensa legislativa sobre el peligro de la muerte súbita asociada precisamente al uso de drogas ilícitas, en particular el fentanilo. Adelante, Jaime. Bueno, primero que todo, Zuli, muchas gracias por esta invitación tan especial para poder yo hablar de este tema tan delicado, lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Es una problemática completamente diferente a lo que está pasando en Europa o en Latinoamérica, porque primero que todo, yo no miro al fentanilo ilícito como una droga, yo más bien lo miro como un veneno, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mi nombre es Jaime Puerta, soy el presidente y cofundador de VOID, Víctimas de Drogas Ilícitas, y copresidente también del proyecto Project Facing Fentanyl, que se llama Enfrentando el Fentanilo Ahora, que es el día oficial de prevención y concientización sobre el fentanilo, la cual ocurre ahora cada 21 de agosto, y los encontramos en ese día en Nueva York, en Times Square, donde nos acompaña la DEA y otros cuerpos de las fuerzas públicas y también de muchos padres de familia que han perdido sus hijos o hijas por fentanilo ilícito. Hoy hablo en nombre de nuestros seres queridos y de cientos de miles más en todo nuestro país que ya no pueden hacerlo debido a su fallecimiento por envenenamiento con fentanilo. Uno de los que ya no puede hablar por sí mismo es mi hijo de 16 años de edad. Mm. Él se llamaba Daniel, o se llama Daniel Puerta Johnson. Mi hijo no era un consumidor habitual de drogas en ningún sentido, ni había sido diagnosticado con trastorno por uso de sustancias, pero sí fue diagnosticado con
TDAH, trastorno por déficit de atención, y hiperactividad y depresión severa. El 1 de abril del 2020, al inicio de la pandemia, entré en la habitación de mi hijo y lo encontré prácticamente sin vida en su cama. En estado de shock y pánico, llamé a los servicios de emergencia y luego a su madre. Los servicios de emergencia llegaron a nuestra casa y comenzaron inmediatamente RCP y se le administró naloxona. Fue trasladado al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde un equipo de médicos especialistas hizo todo lo posible por traer de vuelta a nuestro hijo, pero lamentablemente no tuvieron éxito en sacarlo de su estado catatónico. Su estado de salud empeoró desde el día en que fue admitido en el hospital y todo lo que pudieron hacer fue mantenerlo cómodo hasta que su madre Denise y yo tomamos la agonizante decisión de suspender todos los esfuerzos de soporte vital. El 6 de abril del 2020, a las 3:45 de la tarde exactamente, se suspendió todo soporte vital. Su madre Denise se metió en su cama de hospital y se acostó junto a él, acariciando suavemente su hermosa cabecita de cabello castaño oscuro, y yo sostenía su mano derecha eh, cuando dio su último aliento, exactamente a las 5:08 de la tarde, cuando falleció en silencio. Le besé el puente de la nariz, como hacía la mayoría de las noches al despedirme, y salí del hospital rumbo a casa sin mi hijo, completamente destrozado, devastado, enojado y confundido. Después del fallecimiento de mi hijo, me contactó la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles y me dijeron que mi hijo había muerto por una sobredosis. La mitad de una pastilla azul, que luego descubrí que parecía exactamente una píldora M30 de oxicodona del grado farmacéutico, había sido encontrado en su tocador. Fue enviada a su laboratorio para su análisis y se descubrió que la pastilla que acabó con la vida de mi hijo contenía fentanilo ilícito. Mi hijo había consumido lo que él creía era una píldora de oxicodona de M30, pero en realidad había ingerido, sin saberlo, un opioide falsificado, fabricado ilícitamente, compuesto solo de excipientes, un aglutinante y fentanilo ilícito. Esta fue diseñada para parecerse exactamente a una pastilla farmacéutica y lo mató. Cuando organizaciones criminales fabrican una píldora que parece exactamente una oxicodona o un Percocet o un Xanax, Valium, Norco, Adderall, que es tan consumido por los estudiantes universitarios de grado farmacéutico, o peor aún, añaden fentanilo ilícito a cocaína, heroína o metafentamina sin el conocimiento o consentimiento del consumidor final, y un hombre, mujer o niño consume cualquiera de estas drogas sin saber que contienen una dosis letal de fentanilo y muere, esto no es una sobredosis, sino un envenenamiento. Y aunque los peligros y riesgos de la contaminación con fentanilo ilícito de drogas tradicionalmente no letales y la existencia de pastillas falsificadas son muy bien conocidas en la comunidad de uso de sustancias ilícitas, estos peligros no son bien conocidos entre quienes están fuera de dicha comunidad, la cual pone al público y a nuestros hijos en grave riesgo. Según un informe publicado por UCLA, la Universidad de UCLA Health, el 23 de enero del 2024, cito, un promedio de 22 adolescentes entre las edades de 14 y 18 años de edad murieron cada semana en los Estados Unidos por sobredosis de drogas, elevando la tasa de mortalidad para este grupo de 5.2 por cada 100,000, impulsada principalmente por el fentanilo ilícito en píldoras falsificadas. Pero nosotros sabemos con certeza que estas estadísticas están subestimadas,
porque no todas las muertes han sido clasificadas como causadas por toxicidad de drogas. Y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida de promedio de todos los estadounidenses entre los 18 y 45 años de edad ha disminuido. Imagínense, 22 niños y niñas entre las edades de 14 y 18 años de edad por semana en los Estados Unidos están falleciendo por estas pastillas falsificadas. Si madres, padres y administradores escolares, maestros, consejeros profesionales de salud mental o nuestra sociedad aún no están alarmados por el fentanilo ilícito, deberían de estarlo. Lo que muchos no comprenden es que sus hijos no adictos, sus seres queridos, estudiantes o empleados podrían verse afectados por un solo uso de fentanilo. Que eso queda bien claro. Gente de todas las clases sociales y razas que buscan estudiar un poco más y ingieren lo que se cree es un Adderall farmacéutico, o que sale de fiesta y quiere divertirse un poco más, o que está estresado o estresada por los exámenes finales, o con problemas emocionales y decide relajarse con una pastilla de Xanax, o que sufre traumas físicos o emocionales, puede ser víctima de este veneno insidioso. Toda pastilla que no sea recetado o prescrita por un médico licenciado y adquirida en una farmacia acreditada es falsificada, sin lugar a dudas. Según la DEA, todas las pastillas compradas a través de redes sociales como Snapchat son falsificadas. Y el año pasado afirmaron que 5 de cada 10 pastillas podrían ser letales. Años anteriores se estimaba que de 7 a 8 de cada 10 eran potencialmente letales. Como no hay ningún control de calidad en su fabricación, no hay forma de calcular cuánto fentanilo ilícito contiene cada pastilla o lote. Por lo tanto, es como jugar a la ruleta rusa. Una sola pastilla realmente puede matar a un ser querido o a alguien que conoces. Y peor aún, ya se ha detectado fentanilo ilícito en cocaína, cannabis del mercado negro aquí en los Estados Unidos, gomitas, cigarrillos electrónicos, por ejemplo. Por eso es imperativo que eduquemos a nuestros hijos sobre los peligros de cualquier uso de drogas, debido a la letalidad que puede acompañar incluso a la experimentación o la automedicación, y debemos introducir urgentemente educación específica sobre el fentanilo ilícito en todas nuestras escuelas. De lo contrario, más niños seguirán muriendo. Hoy, al estar aquí ante ustedes, debo emitir una grave advertencia a la comunidad internacional. El fentanilo ilícito y sus análogos no son solo un problema estadounidense, son una amenaza global, y si su nación aún no ha sido afectada, es solo cuestión de tiempo. Lo que ocurrió en Estados Unidos puede y probablemente ocurrirá en otros países si no se toman medidas preventivas audaces de inmediato. No comprendimos plenamente el alcance ni la velocidad de esta crisis hasta que fue demasiado tarde. No anticipamos la rapidez con la que los opioides sintéticos reemplazarían a las drogas tradicionales, ni cuán engañosas y mortales serían las pastillas falsificadas. Aprendan, por favor, de nuestro dolor. No esperen a que aumenten las muertes antes de responder. Por lo tanto, mis recomendaciones para los gobiernos, instituciones estatales y la sociedad civil en todo el mundo. Primero, lancen una campaña nacional de concienciación pública ahora. No esperen a que aumenten los muertos. Inicien programas nacionales de educación advirtiendo, especialmente a los jóvenes, sobre los peligros de las píldoras falsificadas y los opioides sintéticos. Usen historias reales, usen víctimas reales, hagan que sea personal, emocional y contundente. Ya no hay tiempo para mensajes suaves. Dos, entrenen a las fuerzas del orden público para identificar e interceptar drogas sintéticas. Establezcan formación específica sobre el fentanilo ilícito para la policía, agentes aduanales y laboratorios forenses. Financien unidades de detección temprana en puertos, aeropuertos y fronteras con tecnología moderna de detección química. Tres, regulen inmediatamente las plataformas en línea y redes sociales.
Colaboren con empresas tecnológicas para frenar la venta de drogas ilícitas en redes sociales, aplicaciones encriptadas y mercados clandestinos. Exigen protocolos de respuesta rápida y herramientas de moderación con inteligencia artificial para identificar y eliminar contenido que promueve el narcotráfico. 4. Impongan educación obligatoria sobre el fentanilo ilícito en las escuelas. Desarrollen currículos preventivos adaptados por edad desde la secundaria. Incluyen información sobre pastillas falsificadas, mercados de drogas en línea y el riesgo de muerte por un solo uso. 5. Proveen naloxona en espacios públicos y capacitan a la comunidad. Distribuyen naloxona en escuelas, universidades, estaciones de transporte, lugares de trabajo y espacios públicos. Capaciten a educadores, padres, entrenadores y trabajadores de primera línea para administrarla y reconocer signos de sobredosis. 6. Ya casi termino, Zul. Refuercen la seguridad en la cadena de suministro farmacéutico. Esto es muy importante porque aquí en los Estados Unidos tenemos una cadena muy estricta que donde se sabe desde que la pastilla farmacéutica sale del laboratorio a la farmacia, hay una cadena muy rígida que se sabe cada paso. En otros países no. Y se ha encontrado, por ejemplo, en México, por otro estudio de UCLA, que encontraron que el 42% de los opioides sintéticos que estaban siendo eh, vendidos en farmacias en México eran pastillas falsificadas, pastillas hechas de fentanilo ilícito y aglutinante. Y más que todo se les estaba vendiendo a los norteamericanos las pastillas falsificadas, más no a los mexicanos. Prohíben la importación o venta de prensa sin verificación de licencia. 7. Construyan coaliciones proactivas de intercambio de datos. Formen alianzas con otros países para compartir datos tempranos sobre tendencias de sobredosis, rutas de tráfico y precursores químicos. Establezcan sistemas de alerta en tiempo real para nuevos análogos y brotes de sobredosis. Permíteme ser muy claro. Si la comunidad internacional no actúa ahora, su juventud, sus familias y sus comunidades serán devastadas, tal como ha ocurrido con las nuestras. El fentanilo ilícito no discrimina, no avisa antes de llegar, envenena en silencio con rapidez y con precisión despiadada. Eso no es una epidemia de drogas. En mi opinión personal, es una arma química, una que está siendo liberada globalmente por redes criminales con consecuencias devastadoras. Si alguna vez hubo un momento para la unidad internacional, la cooperación de inteligencia transfronteriza y campañas educativas preventivas, ese momento es ahora. No permiten que su nación sea el próximo caso trágico. Aprendan de nuestra pena, actúe con decisión y pronto y evite que sus comunidades sean afectadas por esta crisis de salud. Muchas gracias, Zuli, y muchas gracias a todos los asistentes por escuchar. Continuamos con nuestro próximo invitado, el doctor Hernán Kovacevic. Hernán Kovacevic, licenciado en Ciencias Penales y Sociales del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, profesor en Ciencias Jurídicas, columnista, especialista en la lucha contra el narcotráfico e inteligencia criminal, capacitador en materia de delitos complejos y disertante internacional. Como siempre, un honor, Hernán Kovacevic, y gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio desde Rosario, Argentina. Bueno, muchas gracias, Zuli. Si me paso de los 15 minutos, me avisás, por favor. Yo te Bueno, aviso, yo te aviso. bien. Bueno, ya uno de mis colegas dio el marco legal de todas estas cuestiones bueno, de la ley de estupefacientes. Yo, además, bueno, de lo que me dijo Zuli, que ejerzo, soy abogado penalista, pero estuve 30 años en la Policía Federal Argentina. Me retiré como el jefe de narcotráfico de la Policía Federal Argentina de Rosario, donde llevé adelante, bueno, todas las investigaciones de las grandes bandas que están detenidas ahora en este momento. Y les voy a hablar sobre la parte operativa y sobre las experiencias que he tenido en la cuestión bueno, de ejercer
la prevención, la investigación de lo que fue el narcotráfico y lo que es el narcotráfico, ¿eh? El fentanilo es una sustancia que ha venido para quedarse. Se usa mucho, mucho se usa, ya se ha detectado, para hacer que haga efecto en lo que es la dosis de cocaína. Cuando sucedió el tema del fentanilo envenenado, que se morían un montón de chicos, bueno, se detectó en la zona de Rosario que lo que se usaba era el carfentanilo. Pero ¿qué pasa? Les cuento, la cocaína viene pura, viene en pan, ladrillo, como quieran llamarle. $35.000 sale el pan de cocaína. El narcotraficante es un negociante. ¿Qué hace? La rebaja. Máximo, para que no pierda el efecto, para rebajarla son 2 kilos. De 1 kilo pasa a 3 kilos. La rebajan con cualquier sustancia purulenta blanca que ustedes se imaginen. Azúcar impalpable, tarco, carnitina, etcétera, etcétera. Pero al rebajarla pierde el efecto, ¿no es cierto?, en lo que busca el adicto. Entonces, ¿qué hace? Busca alguna sustancia que le dé el mismo efecto, ¿eh? El efecto de adormecimiento, el efecto de alucinaciones. Y bueno, habían detectado que el fentanilo, que era barato, que viene de afuera, que viene de México, que entra por Uruguay, era la sustancia que se podía usar. Entonces se empezó a usar combinada con la cocaína. Y eso es lo que se está usando en este momento y para eso se usa el fentanilo. Otra situación específica que me tocó a mí investigar, que a lo mejor, bueno, la gente que es de Capital Federal se acuerda, fue el anestesista Virilis. Creo que se ven a acordar, era un anestesista que trabajaba en el hospital militar, que su modus operandi era entrar por Tinder a captar chicas. El muchacho este era un muchacho lindo, atractivo, bueno, vivía en la zona de Recoleta, captaba a las chicas, pactaba un encuentro en su domicilio y con una gota de fentanilo, que él, como era anestesista, sabía dónde colocársela o cómo colocársela, las adormecía. El fentanilo se puede usar líquido, que bueno, puede ser absorbido por la piel. ¿Y qué hacía este hombre? Después tenía contacto con gente de alto poder adquisitivo en la zona de San Isidro, Vicente López, etcétera, etcétera, y le cobraba un dinero para tener sexo con esta chica. Una de esas chicas se despertó, justo en el momento, la quisieron calmar, la lesionaron y bueno, fue la denuncia que se hizo. Se detectó de que este muchacho, Virilis, hablo ya con nombre y apellido porque está condenado, la causa ya está cerrada, fue condenado por, ¿cómo es? Homicidio culposo, creo, tentativa de homicidio culposo por violencia de género. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaba el fentanilo? Bueno, el muchacho este lo sacaba de los hospitales donde trabajaba, porque bueno, él era anestesista y podía pedirlo. ¿Y qué pasó también? Los enfermeros también terminaron en la causa. ¿Por qué? Porque en la práctica se usa, andá y tráeme de la farmacia del hospital tal medicamento, y firmaban el Vademécum. Él nunca firmó. Cuando allanamos los hospitales, a mí me tocó allanar el hospital, como es militar, no figuraba él, figuraban todos los enfermeros. Bueno, los enfermeros en la causa terminaron investigados, después se detectó de que había un abuso de confianza ¿cómo es? Del anestesista hacia los enfermeros y se detectó que no tenían dolo, que no tenían culpa, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero decir es esto, ya que hay jóvenes, ahí como me dijo la profesora antes que empezáramos la disertación, hay que tener cuidado con las redes sociales, porque son captadoras de estas cosas que pueden llegar a terminar en algún perjuicio o en alguna cuestión complicada para la víctima. Lo quise dar como ejemplo porque esto fue una noticia nacional. También, siguiendo con lo que vos preguntaste hoy, Zuli, sobre la marihuana sintética. Bueno, acá en Rosario se ha detectado que sí, que existe, pero no es marihuana que lo que se piensa que la gente dice marihuana que es sintetizada, no. Está hecha en laboratorios donde usan químicos y lo maquillan con olor o gusto a marihuana. ¿Y cómo se consume? Por los vapeadores. Los vapeadores son los cigarrillos electrónicos. Ya se ha detectado acá. Yo no estoy más en actividad. Ya estoy retirado, pero bueno, sigo estando en contacto porque ejerzo la abogacía de manera penal y tengo contacto con investigadores y me han dicho que se ha detectado ya eso. Otra cuestión también que quiero aclarar, que ahí, bueno, justo estaba escuchando al doctor
que anteriormente disertó, el tema del ReproCam, que es el registro de cannabis medicinal. Bueno, la gente que lo usa de manera como es legal es una cosa, pero ¿qué pasa? Se ha detectado que muchos sacaban el ReproCam, cualquier médico le daba una receta donde decía que necesitaba cannabis medicinal y después lo convertían en indoors. Entonces, cuando la policía allanaba, decían que tenían el ReproCam, ¿no es cierto? Que tenían autorización, pero tenían un indoor, no sé, de 500, 600, 700 plantas, ¿no es cierto? Ahora se ha detectado esa cuestión, el gobierno nuevo ha paralizado el ReproCam, entonces ahora está más monitoreado, ¿eh? Antes cualquiera lo podía hacer. Les digo que con conocimiento de causa me consta que cuando estaba en actividad pasaba eso. No, yo tengo ReproCam. Sí, bueno, pero tener ReproCam para una X cantidad, no para tener un indoor, para vender, para fraccionar, etcétera, etcétera, ¿eh? Entonces, estas cuestiones pasan en nuestro país. Pasan en nuestro país. No confundamos el enfermo, el adicto enfermo con el narcotraficante, ¿no es cierto? Muchas veces se detecta alguna persona, bueno, que ha comprado, como es, algún estupefaciente, como ser marihuana, cocaína, bueno, la policía lo detiene, va a un proceso, lo condenan muchas veces, y esa persona a lo mejor es un enfermo, un adicto. Entonces, muchas veces, para los chicos que van a ser abogados, es bueno detectar, ¿no es cierto?, quién es narcotraficante y quién es un enfermo. Y con el nuevo Código Procesal Penal Federal que tenemos la posibilidad de negociar con el fiscal, ¿eh? Una pena, una probation, un juicio abreviado, y muchas veces el fiscal entiende que no es un narcotraficante, que no es una persona que se dedica a eso, y en la charla y en la negociación se puede conseguir estas penas que no van a terminar haciéndole mal a la persona que vaya detenido, porque todos sabemos en Argentina que una persona condenada y introducida en un instituto carcelario sale peor de lo que entró. Entonces muchas veces esas cuestiones con regla de conducta para la persona que, bueno, va a tener una condena en ejecución, qué sé yo, que no puede consumir más droga, que no puede cometer otro delito, que se tiene que poner a derecho cada un mes, que tiene que hacer trabajos solidarios, etcétera, etcétera. Eso muchas veces es una alarma en la persona que ha cometido el delito, a lo mejor por consumo o por otra cuestión, no sé, por necesidad, como es una alarma para no hacerlo de nuevo y, hablando en criollo, portarse bien. Porque el negocio del narcotráfico es muy grande. Muchas veces lo hacen por necesidad. Acá en Rosario hay un estudio de la ONR que un soldadito gana $1.500 por mes. ¿Qué chico gana en un trabajo común $1.500 por mes? Ninguno. Yo soy docente en secundario y le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes qué van a hacer cuando terminen? No, yo voy a vender droga, me dice uno. ¿Cómo vas a vender droga? Sí, me dice, no voy a trabajar en McDonald's por 500.000 pesos. Mi papá es narcotraficante, si está en la cárcel, come asado, lo mantienen bien. Bueno, ellos piensan en eso, en el dinero. Imagínate, acá en Rosario se vende 7 kilos de drogas por día. 7 kilos de drogas por día, de todas las drogas. Como dije, es un negocio muy grande, 35.000 pesos, perdón, $35.000 el kilo de cocaína al mayoreo. Imagínense el dinero que se hace sacándole 2 kilos. El gramo está ahora 6.500 pesos, a lo que sale acá. Imagínense entonces lo que gana un chico de 14, 15 y 6 años vendiendo droga, $1.500. La misma familia lo blinda y lo deja vender para que ellos no trabajen. Estamos hablando de chicos de poco poder adquisitivo, de que la familia no tiene muchas herramientas intelectuales. Y entonces ese chico entra en la cadena del narcotráfico. Primero empieza vendiendo droga, después va subiendo en la escalera de la asociación ilícita, le ofrecen que se llama, bueno, tira tiro se le llama acá, que vaya, amedrente, que después para ser puntero o para ser una parte esencial de la banda narcotraficante le exigen que mate a una persona. Eso va subiendo en escalera, bueno, hasta que el pibe se convierte en un narcotraficante, hecho y derecho. Esto que estoy hablando no lo inventé yo, son datos probados, son datos que yo como investigador tuve, los vi y los escuché como teléfonos donde decían cómo era la escalada.
Les voy a dar un ejemplo. Hace poco mataron a un chico en una playa de estacionamiento acá en Rosario. Bueno, yo estuve en la audiencia imputativa, fui a verla porque me interesaba, y el chico dijo, un chico de 16 años, a mí me pagaron X dinero para que mate a alguien al voleo, porque querían instaurar ¿cómo es? Eh, no sé cómo decirlo, que Rosario es violenta, ¿no es cierto? Porque estaban en desacuerdo con algunas cuestiones que había tomado el gobierno. Y él dijo, elegí al chico este, no lo maté antes porque estaba despachando nafta y tenía miedo que vuele a la estación de servicio. Lo maté después cuando fue ¿cómo es? A la oficinita. Pero bueno, fíjense cómo los manipulan y cómo está la sociedad en Argentina, más en Rosario. ¿M? En Rosario recrudece cada rato esta situación y van buscando la manera de ir haciendo más negocio con la droga que se consume. Acá en Rosario se consume mucho la cocaína, la marihuana. La cocaína, la más pura, viene de Perú, la marihuana más pura viene de Paraguay, no es de Bolivia. Pero bueno, buscan el comercio, buscan rebajarla y buscan que no pierda el efecto. Por eso se usa mucho el fentanilo, el carfentanilo, bueno, que son todos derivados para que no pierda el efecto. Pero muchas veces el que hace esto, se le llama en la jerga el cocinero, más allá de que no cocina, pero bueno, se le llama el cocinero, se le va la mano y bueno, y pone más dosis y por eso es lo que pasa, hay muertes o pone una sustancia derivada que dice que no pasa nada y mueren los chicos. ¿Eh? Bien, pasemos con nuestro último invitado, el sargento de la Guardia Nacional de California, Fabio Guerra, especialista en prevención juvenil y concienciación sobre los opiáceos, que nos acompaña en representación de Fernando López Íñiguez, quien se encuentra en entrenamiento y ofrece disculpas por no poderse unir a este evento. Sargento Fabio Guerra, bienvenido. Muchas gracias, gracias a todos. Señor Puerta, gracias por su historia. Aquí en California, soy Sargento Guerra de la Guardia Nacional de California. Nuestro grupo, trabajo para un grupo de trabajo de antidrogas. Trabajamos con agencias policiales a todos niveles, locales, estatales, federales, con un enfoque con el HIRA, que es las áreas de alta intensidad de tráfico de drogas, así como también trabajamos con coaliciones comunitarias, cuyo principal, que el objetivo es la lucha contra las drogas. El apoyo de nuestro programa impide que las organizaciones narcotraficantes realicen operaciones ilegales en nuestro estado. Nuestro equipo se enfoca en la demanda, la reducción de la demanda de drogas, y que usamos el modelo que es la oferta y la demanda, ¿verdad? Y nuestra meta es evitar que los jóvenes se conviertan en futuros consumidores o abusadores, o usuarios indebidos de sustancias. Nuestro equipo trabaja y apoyan iniciativas de prevención de drogas que reducen los efectos perjudiciales del abuso de sustancias en los vecindarios de California. Muchas de las actividades que nosotros hacemos es el DARE. No sé si saben mucho del programa de DARE, el Drug Abuse Resistance Education. Eso es una de las cosas que hacemos la semana del listo rojo, ¿verdad? De Kiki Camarena, que él comenzó eso, que ahora se celebra cada una semana en octubre. Nosotros lo hacemos todo el mes, y vamos a muchas diferentes escuelas, y pasamos eso. Y también programas comunidades libres de drogas. Ahorita tenemos mucho apoyo y trabajamos con la LAPD, la Policía de Los Ángeles, los sheriffs del condado de Los Ángeles, y tenemos muchas Boys and Girls Clubs, los clubes de Boys and Girls. Vamos les enseñamos a los jóvenes acciones positivas, ¿verdad? Si los podemos, que si ellos se sienten mal, que en vez de que
ellos busquen una sustancia, que busquen maneras como uh, este, su, lo negativo que ellos sientan, poderlo hacer en algo positivo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, si yo me siento negativo, tengo que comenzar con algo, un pensamiento positivo, que es, por ejemplo, para mí es voy al gimnasio, ¿verdad? Y es cómo tengo que hacer la acción, ¿verdad? Tengo que levantarme del sofá y ir al gimnasio, ¿verdad? Tengo que hacer la acción y les digo, ¿cómo creen que yo me siento después de ir al gimnasio? ¿Verdad? Y todos me dicen, oh, pues te has de sentir bien. Y ese es el sentimiento, ¿verdad? Ya cuando se sienten bien, es algo positivo, el sentimiento positivo. Um, y es uno de los currículos que nosotros también les enseñamos a los estudiantes. Una de las herramientas que utilizamos para generar el apoyo, no nada más de los estudiantes, pero de los padres, es la operación prevención que se puede encontrar en el DEA. Lo usamos como ellos nos dieron que podemos usar eso en las escuelas. Es una herramienta que usamos que iniciativa conjunta de la DEA y la Discovery Education, destinada a combatir el abuso de sustancias mediante la educación. Concientiza sobre los peligros de abuso de drogas, especialmente entre los estudiantes. El programa se centra en educar a estudiantes y padres sobre los riesgos asociados con el consumo de drogas y ofrece estrategias proactivas para prevenirlo. Um, a mí personalmente disfruto utilizar esa herramienta porque, por ejemplo, yo vengo de papás salvadoreños. Yo nací en Los Ángeles, pero mis dos papás, mi papá y mi mamá son del Salvador. Este, Llegaron a los Estados Unidos ilegalmente, ¿verdad? Me tuvieron aquí a mí, uh, me metí yo a la militar, y lo que me ha gustado de donde estoy ahorita en la militar, haciendo estos programas, es que tengo la oportunidad de ir a las escuelas y hablar con los papás, que son la mayoría son papás hispanos, ¿verdad? Vienen de México, no hablan inglés, ¿verdad? Me gusta tener esa relación con ellos que yo también vengo de papás latinos. um, y nuestras presentaciones se enfocan en el fentanilo y las opioides. Y muchos de los papás que yo he hablado, yo les hago la pregunta, ¿sí saben qué son los opioides? Y 100% de los papás no saben qué son opioides. Pero ya cuando yo les hago una pregunta de que si saben, conocen el Norco, conocen el Vicodin, ya les comienzo a decir estas pastillas o medicaciones y ya todos me salen que sí, he oído de esas, sí, el doctor me ha dado prescripción. Y ya les digo, todas esas son opioides, ¿verdad? Es medicación para el dolor. Y les digo, les doy un ejemplo, ¿verdad? Y uso a mi mamá como un ejemplo, porque a mi mamá también le hago la misma pregunta, ¿qué son opioides? No sabe, pero ella sí me puede decir qué es el Norco. Y ya yo le digo, los peligros, ¿verdad? Porque así comienza mucha gente a adictarse, ¿verdad? Se adictan a la opioide que es prescribida por los doctores. Ya cuando se les acabó la prescripción, yo le digo a los padres, ¿qué creen que uno hace? ¿Verdad? Muchos de ellos lo buscan en la calle, fuera en la calle nada más van a encontrar algo más fuerte, ¿verdad? Que es de la heroína. Ya cuando el cuerpo se ajusta, ¿verdad? Y la heroína ya no le está haciendo nada de efecto, buscan algo más fuerte, ¿verdad? Y ya les digo, el fentanilo es el problema, porque como muchos de ustedes ya dijeron, el fentanilo lo están poniendo en las píldoras, lo pueden mezclar con otras sustancias y nuestro enfoque es lo peligroso que las opioides son desde el comienzo, ¿verdad? Cuando los doctores te la prescriben, hacer,
de ahí puede comenzar una adicción. Um, para mí, también tengo una historia de mi primo, y esta historia yo las cuento a todos los padres. Es que mi primo, perdí a mi primo por fentanilo, también un sobredosis, y yo ni sabía que él tenía un vicio de cocaína. Y no sé si nunca voy a saber si él compró cocaína sabiendo que tenía fentanilo. Yo no lo creo, ¿verdad? Creo que él nada más compró la cocaína y no sabía que traía fentanilo, y murió. Esto acaba de pasar 1 de septiembre del año pasado. Este, lo que fue duro para mí fue que 5 días después, o antes de su muerte, él me había puesto un mensaje en el Instagram y me dice, um, me comentó, me puso un comentario y me dijo que él estaba muy feliz de mí y me dijo, I love you. Y yo no se la regresé, nada más le dije gracias. Y a los 5 días después, mi prima me llamó que falleció. En mi mente no sabía yo qué pensar, pensé que era un accidente de auto, uh, pero cuando fui a la casa de ella, supe que fue un sobredosis de drogas.